El presidente Andrés Manuel revela cómo es que Claudio X González y su mano derecha, Amparo Casares, defraudaron a Petróleos Mexicanos por más de 30 millones de pesos. Todo esto por pensiones vitalicias gracias al suicidio inventado del esposo de esta señora. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, la oposición vuelve a mostrar toda el hambre y la ambición que tienen. Ahora se ha confirmado en la mañanera por parte del presidente Andrés Manuel que nada más y nada menos que Amparo Casares, la cabecilla de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, estaría metida en un mega desfalco de más de 36 millones de pesos a Pemex gracias al suicidio de su esposo en 2004. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que esta señora utilizó el suicidio y la muerte de su esposo para llenarse los bolsillos. Todo esto con palancas de gobierno que al final del día utilizaron este caso para otorgarle una pensión vitalicia a esta señora y a sus hijos. Pues sí, ciudadanos, así como ya mencionamos, Amparo Casares, quien se supone que es la cabecilla de Mexicanos contra la Corrupción, quien está en contra de las tranzas en México, ahora está metida en este embrollo en una defraudación de más de 36 millones de pesos después de que su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla el 7 de octubre de 2004 se quitara la vida en un edificio de Petróleos Mexicanos de Pemex cuando él era un alto exfuncionario de la paraestatal. Este señor como tal se tiró del piso 12 de las instalaciones centrales de Petróleos Mexicanos. Pues claro, al tratarse de un suicidio, Pemex no tendría que dar ni un solo centavo a la familia de esta señora Amparo Casares ni a ninguno de sus hijos. Sin embargo, esta señora en su momento utilizó sus influencias como coordinadora de asesores del ese entonces secretario de Gobernación Santiago Krill y también como una de las principales colaboradoras del director de administración de Pemex, Octavio Aguilar, para alterar estos documentos del deceso de su esposo y como tal hacer parecer que el señor Carlos Fernando Márquez Padilla no se había suicidado, sino que como tal tuvo un accidente. Por lo tanto, Pemex debía de entregar una pensión de más de 124,000 pesos mensuales a la señora Amparo Casares, además de un monto multimillonario que asciende al día de hoy a más de 31 millones de pesos. Pues sí, ciudadanos, el día de hoy el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que este caso de Amparo Casares se trata meramente de un caso de influyentismo y de corrupción y que como tal debería de ser retornado el dinero actualmente a la paraestatal mexicana. Inclusive, como vemos en la pantalla, Amparo Casares inclusive consiguió que a sus hijos les pagaran las escuelas de por vida, inclusive escuelas de altísima gama como lo es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por sus siglas la ITAM, que si bien sabemos tiene una colegiatura de alrededor de 100,000 pesos mensuales. Pues sí, ciudadanos, esta señora consiguió arreglarse la vida a ella y a sus hijos. Pues claro, todo esto a costas del erario, utilizando sus influencias en el gobierno para poder sacarle a Pemex de por vida esta cantidad multimillonaria. Sin embargo, ciudadanos, vamos a escuchar rápidamente cómo es que se revela esta triquiñuela, inclusive denunciada por el mismo presidente Andrés Manuel en su último libro. Vamos a escuchar cómo es que se revela a esta señora como una verdadera corrupta y más adelante veremos cuáles son las respuestas de esta señora y cuál será la repercusión para regresar estos 30 millones de pesos. Aquí trato un asunto muy penoso porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X González hijo en una organización que lleva el nombre, con mucho cinismo, de Mexicanos contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre del 2004,
El esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García, se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que, comillas, el occiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida, cierra comillas. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo me contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el influyentismo se impuso porque aun cuando no tenía derecho ni al seguro ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de 2 años y el finado apenas tenía una antigüedad de 4 años en la institución. 4 meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo. Seguro de vida por 17,600,000 pesos y pensión vitalicia a la viuda por 125,000 pesos mensuales. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, pues claro, el presidente Andrés Manuel en su último libro denunció esta situación de esta señora. Vamos a escuchar rápidamente al director de Pemex y al mismo presidente Andrés Manuel denunciando este esquema de robo donde Amparo Casares utilizó de manera dolosa el suicidio de su esposo para llenarse los bolsillos y arreglarse la vida. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente triste lo que hace la oposición, inclusive carroñando la vida de sus propios seres queridos a cambio de dinerito a sus bolsillos. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que pareciera accidente, para que procediera el pago, tanto del seguro como de la jubilación. Finalmente se resolvió que fue suicidio. Sin embargo, en Pemex omitieron eso, los funcionarios, y lo dieron como accidente, y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al estudiarlas, el dictamen pericial determina que no hay ejercicio de acción penal. Ninguna persona privó de la vida al señor Fernando Márquez, ya porque él se quitó la vida voluntariamente, se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza a los mexicanos. Ellos dicen que son en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Y pues sí, ciudadanos, así como vimos, claramente se revela la pudredumbre que están dispuestos a hacer estos personajes con tal de llenarse los bolsillos, inclusive lucrando con la muerte de sus familiares, de sus propios cónyuges. Pues sí, no nos sorprende, Amparo Casares es de lo más podrido de la oposición mexicana, lidera Mexicanos contra la Corrupción, que a su vez es la más
mano derecha de Claudio X González. Pues sí, no sorprende en absoluto que estos señores vendan hasta su propia madre por un taco, por unas cuantas monedas de oro. Sin embargo, vamos a escuchar lo que respondió esta señora, saliendo a chillar con Ciro Gómez Leiva, inclusive diciendo que el presidente Andrés Manuel está emprendiendo una persecución en contra de ellos. Pues sí, vamos a escuchar cómo es que sale a llorar después de toda esta balconeada que le metieron a esta señora. Vamos a escucharlo porque es verdaderamente ridículo lo que acaba de decir. Y ahora resulta que paso de ser víctima de una injusticia, porque en efecto desde el 15 de febrero se suspendió mi pensión de viudez, y desde luego pues estoy demandando eso y ahora paso a ser la delincuente. En el libro de Gracias del Presidente, la página 100, para ser más específico, sí, trata el caso y dice un cúmulo no de imprecisiones, sino de mentiras. Dice que me reuní con su procurador Batis, Bernardo Batis, entonces procurador del Distrito Federal, para pedirle que alterara el acta y que el accidente de Carlos Márquez Padilla, mi esposo por 30 años, fue suicidio y un accidente, con el fin de que yo pudiera cobrar el seguro que no paga Pemex y después la pensión que sí paga Pemex. La he recibido durante 20 años, desde el 2005 hasta, casi 20 años, hasta el 15 de febrero, y ahora resulta que, según él, yo fui con Batis, usé mis influencias y logré que cambiaran el acta de la Procuraduría. ¿Sí tuviste esa reunión con Batis? No lo conoces. ¿No tuviste nunca una reunión con Bernardo Batis? Jamás, lo que es más, jamás he asistido a la Procuraduría del Distrito Federal en mis 40 años de carrera profesional. Es absolutamente falso, ¿sí? Es falso que Pemex haya pagado el seguro de vida, que sí se pagó. Lo pagó una compañía extranjera con quien Pemex tiene un convenio. Lo pagó la aseguradora, no Pemex. Lo que sí paga Pemex, eso es cierto, la prima. Paga la pensión. Es vitalicia, es un derecho imprescriptible e irrenunciable. Y te digo, ahora paso de víctima a delincuente, ¿sí? Me parece que no solamente por la gravedad del caso, por la gravedad, pues para mí, emocionalmente, de lo que fue ese episodio, ese accidente, para mí y para mis hijos, ¿sí? Sino porque además está faltando a la verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque Mexicanos contra la Corrupción, y te consta a ti, Ciro, que nunca callamos como momias durante el sexenio de Peña Nieto. Lo que es más, el presidente usa nuestras investigaciones para hablar de la corrupción en el viejo régimen, como él dice, pero ahora que le tocó que lo vigiláramos a él, pues no le gusta. Eso de que su fuerte no es la venganza, pues yo lo pongo en entredicho. Y pues sí, ciudadanos, así escuchamos a esta señora Amparo Casares, que después de la revelación que se hizo, no le quedó de otra más que señalar al presidente Andrés Manuel y también señalar una supuesta persecución. Sin embargo, como si fuera nada sincronizado, de nueva cuenta salieron estos chayoteros a intentar lavarle la carita a esta señora, secarle las lágrimas porque lucró con el suicidio de su esposo. Pues sí, como vemos en la pantalla, Leo Zuckerman escribía lo siguiente en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel, y cito: "Qué tipejo es Octavio Ramírez Oropesa, a lo que se presta para quedar bien con su jefe, qué vergüenza, abrazo a Amparo Casares". Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que la oposición se arrodilla por unos pesos y cómo es que cuando revelan sus redes de corrupción no les queda de otra más que darse palmaditas entre ellos mismos. Pues sí, ya
se reveló cómo es que tenían toda esta red de influyentismo y cómo es que nosotros con nuestros impuestos pagamos para que esta señora se siga dando la vida de reina y al contrario nos siga criticando y haciendo absolutamente todo lo necesario para echar abajo a la Cuarta Transformación. Por supuesto, recordemos que esta señora, siendo la cabecilla de Mexicanos contra la Corrupción, recibe millones de dólares todos los años por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para financiar esta oposición, inclusive estos amparos que se meten en el Poder Judicial en contra del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, también del aeropuerto Felipe Ángeles y por supuesto seguir financiando los amparos y esta cargada judicial en contra de todas las propuestas de Morena y de la 4T. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos toda esta complicidad. A Amparo Cázares le regalaron la vida, le dieron una vida fácil y cómoda y a cambio ella se presta para ir en contra de la 4T todos los días y de esta manera apoyar a sus jefes, entre ellos Claudio X González. Pues sí, ciudadanos, así vemos la pudredumbre, pero vamos a escuchar cómo es que salen a defender a esta señora, inclusive estos chayoteros como lo es Joaquín López Dóriga, otro verdadero miserable que no se tentaría el corazón para vender a su propia madre, todo esto a cambio de un taco. Pues sí, vamos a escucharlo porque es verdaderamente ridículo lo que hace la oposición, defender lo indefendible. Bueno, el presidente López Obrador creo que hoy cometió una canallada al referirse a la muerte de del marido de María Amparo Casar, a la que le anunció, por cierto, que le había cancelado la pensión, porque dijo, la pensión que le dio Pemex, él trabajaba en Pemex cuando muere, porque dijo que no fue un accidente, que su marido se suicidó, y entonces le canceló la pensión, y lo hizo público. Mire, déjeme buscarlo, me lo llevé. Los puntos sobre las IES que ayer le presenté, el libro de María Amparo Casar. Repito, es una canallada hacerle eso a una viuda, a una mujer. Ahora, si lo hizo, ¿lo tiene que hacer público, presidente? ¿No es algo de la íntima intimidad de la señora Casar? ¿Lo tiene que detallar públicamente desde su escenario de la mañanera en el Palacio Nacional? ¿De verdad eso es ser lo que usted dice que es, presidente? Que no es vengativo, que es bueno, que lo suyo no es la venganza, que el odio no ha nacido en usted. Yo creo que debería revisar lo que hizo esta mañana, que obviamente no va a revisar. Sara Pablo. Y pues sí, ciudadanos, pareciera irónico que Amparo Cázares dice defender la democracia en México y dice ir en contra de la corrupción, pero claro, se revela que la corrupta es ella a través de todo este influyentismo que logró, no solamente utilizando su puesto, sino también mangoneando a los funcionarios para otorgarle esta megapensión multimillonaria y todo esto de manera vitalicia, tal y como lo tenían los expresidentes. Tenían estas megapensiones vitalicias, tenían también estos seguros de gastos médicos multimillonarios, por supuesto estos escoltas y también vehículos blindados, todo eso a su alcance. Pues sí, ciudadanos, así vemos el influyentismo. Nosotros, la mayoría de los mexicanos, manteniendo a la cúpula más rica y más opulenta que ha habido en nuestro país. Por lo mientras, veremos cómo es que esta señora tendrá que regresar todo este dinero. Inclusive Pemex demandará a esta señora, a sus hijos, por estar lucrando por el suicidio de su esposo y también de paso desfalcando al erario mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta balconeada que le dieron a esta señora Amparo Cázares, cabecilla de Mexicanos contra la Corrupción? ¿Ustedes creen que vaya a ser demandada por Petróleos Mexicanos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!